Hola, bienvenidos al cuarto video de este curso de técnica vocal y ensamble coral. Vamos a trabajar inicialmente, bueno, a continuar con la parte que habíamos dejado en el video antepasado que tenía que ver con los tiempos, ¿no? Y más adelante vamos a ir a la técnica propiamente técnica vocal y algunos ejercicios que necesitamos continuar haciendo para poder mejorar en nuestra técnica vocal, ¿no? Entonces, lo primero que considero importante es la parte de los tiempos. Vamos para allá. La última vez habíamos descrito acerca de las notas musicales y su valor en los tiempos, ¿no? Decíamos la redonda vale 4 tiempos, la blanca vale 2 tiempos, la negra vale 1 tiempo, corchea medio, semicorchea un cuarto, fusa, un octavo y semifusa un 16avo. Pues bien, no solamente en la música existen estas notas que tienen ese valor, sino también sus respectivos silencios. Y la música, si no tuviese los silencios, sería un constante interminable y muy plano, ¿no? Además para la música. Pues en la música también deben haber pausas, deben haber momentos de silencio, momentos de tranquilidad, ¿no? Para ello, para realizar esta dinámica existen los tiempos, los silencios, perdón, existen los silencios. Entonces, los silencios vamos a verlos en este momento. Para la redonda existe su respectivo silencio que en ese momento va a aparecer en pantalla. De igual manera equivale a 4 tiempos. Tenemos también el silencio de blanca, ¿sí? Que parece un sombrerito. También existe el silencio de negra, parece como un 3. Existe de igual manera el silencio de corchea, silencio de semicorchea, silencio de fusa y silencio de semifusa. Ahora, ¿cómo funcionan estos silencios en la música? Entonces ya ustedes están conociendo estos símbolos que también van a aparecer representados en la partitura. Cuando aparezcan los silencios, pues evidentemente significa que allí dejamos de entonar, dejamos de hacer sonar un instrumento o nuestra voz misma, ¿no? Tiene una pausa en ese momento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una nota redonda y luego un silencio de redonda se llama, entonces haríamos de esta manera. La. ¿Qué significa eso? 4 tiempos emitiendo la voz y otros 4 tiempos en silencio. Pero siempre el patrón de tiempos, la estructura de los tiempos va a continuar, ¿no? Por lo menos en la mente, ¿no? Porque no vamos a hacerlo propiamente así, con las palmas o qué sé yo, pero debemos saberlo, llevarlo como control en nuestras manos o en nuestro pie derecho, izquierdo, qué sé yo. ¿Sí? Por ejemplo, tuviésemos una negra, un silencio de negra, una negra, un silencio de negra y una redonda. ¿Cómo sería eso? Entonces sería una negra, la. ¿Qué dice allí? Una negra, un silencio de negra y una redonda. Si tuviésemos allí una negra, un silencio de negra, una redonda y un silencio de blanca, ¿cómo lo haríamos? La. ¿Qué dice allí? Una negra, silencio de negra, una redonda y silencio de blanca. Bien. Yo voy a adjuntar en este video algunos ejercicios por escrito que deben realizar ustedes, ¿no? Donde voy a escribir diferentes patrones, conjuntos de tiempos, donde deben tener en cuenta los tiempos y sus determinados silencios. Este ejercicio, por ejemplo, se puede realizar de la siguiente manera. Entonces, en vez de decir la, decimos ta. Entonces, por ejemplo, la redonda sería ta, 4 tiempos. La blanca, ta. La negra, ta, 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 ta. Corchea, taca, 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 taca. Entonces, con estos elementos podemos aprender un poco acerca de los tiempos y necesitaremos llevarlos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos redonda, silencio de blanca y tenemos 2 negras. ¿Listo? Redonda, silencio de blanca y 2 negras. Redonda. Ta, ta, ta. ¿Qué hicimos allí? Redonda, silencio de negra, de blanca y 2 negras. ¿Listo? Repetimos. Ta, ta, ta.
Si tenemos redonda, silencio de blanca, dos negras y dos corcheas. Ta, 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 taca, taca. ¿Listo? Allí tenemos una composición musical relativa a los tiempos. Entonces voy a mandarles, como les mencioné, unos ejercicios que ustedes deben realizar teniendo en cuenta estos elementos. En el caso de los silencios, por ejemplo, deben hacer, como sean los tiempos, si por ejemplo son corcheas, si es, bueno, una, taca, 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 pero no emitir el sonido en el caso de que sea un silencio. Bueno, si es redonda, ta. Si es negra, yo les había dicho, ta, 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 ta. Si es blanca, ta, ta. Si es corchea, taca, taca, taca. Si es semicorchea, taca, 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 taca. Listo, ya es un poco más rápido, pero vamos a comenzar con unas que no tengan tanta amplitud. Estos conceptos son fundamentales entenderlos para que en el momento de trabajar la partitura podamos saber qué estamos leyendo, ¿no? Y también van a aparecer otros elementos conjuntos, ¿sí? Otro elemento importantísimo en la partitura, el calderón, ¿sí? En portugués conocido como la fermata. Este elemento lo que hace es que cuando llegamos a alguna nota musical, por ejemplo, permite a gusto del director de que la nota se prolongue, ¿sí? Supongamos que hubiese un calderón en morir de la oración Cristo me ayuda por él a morir. Si apareciese el calderón, aunque la nota fuera una, pues supongamos, una blanca, pero si aparece el calderón yo puedo extenderla mucho tiempo más, ¿sí? Por ejemplo, Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir. Si hubiese un calderón en morir, se extendería tantos tiempos como se desee. El director o la persona que esté organizando el momento del himno o el ensamble del coro, ¿no? Ese elemento ya va a aparecer también ahí. Entonces la fermata, un puntico con un arco encima. Estos elementos son fundamentales para poder entender el asunto de la música, ¿no? Para que cuando vayamos a tener la partitura en la mano sepamos de qué se está hablando. Otro elemento que me parece a mí indispensable hablar en la partitura tiene que ver con las armaduras de escala. Y en este asunto de las armaduras de escala me parece que es muy necesario que no solamente el músico, sino quienes cantan también entiendan el asunto de las armaduras de escala, porque significa en qué tono está el himno y además qué tipo de alteraciones tiene, ¿no? Si por ejemplo tenemos un himno que no tiene ningún tipo de alteración, al principio no tiene, en la armadura de escala no tiene ningún elemento, entonces significa que por ejemplo estamos tocando la canción en do, que la canción está en do, ¿no? Y la escala natural no tiene ningún tipo de alteración. Si ya aparece por ejemplo un sostenido, ¿qué significa eso? Que en la armadura de escala tiene un sostenido en el fa y que por lo tanto la canción está por sol mayor. Si tenemos dos sostenidos, por ejemplo, significa que la canción está en re y que tenemos dos alteraciones, una en do sostenido y la otra en fa sostenido. Si tenemos, por ejemplo, tres alteraciones, tres sostenidos, significa que la canción está en la mayor. Por lo tanto, tenemos alteración en do sostenido, en fa sostenido y en sol sostenido. Si la canción tiene cuatro sostenidos, en la armadura de escala significa que está en mi mayor, que tenemos re sostenido, do sostenido, re sostenido, fa sostenido y sol sostenido. Y así sucesivamente. En el caso de los bemoles, si tenemos un bemol, entonces está en fa. Si tenemos dos, está en si bemol. Si tenemos tres, en mi bemol. Si tenemos cuatro, en la bemol. Esto es necesario para la persona que va a cantar, porque también en la partitura no solamente van a aparecer estos elementos de armadura de escala que nos indican cuáles son las alteraciones, sino que además de ello van a aparecer otros sostenidos adicionales a la armadura, o aparece de repente un B cuadro que va a eliminar algún sostenido propio de la armadura por algún compás de tiempo. Bueno, muchos de esos elementos, y entonces
Si nosotros conocemos lo de las armaduras, vamos a saber distinguir en qué momento va a haber una disonancia, por ejemplo, en la canción, etcétera, etcétera. En esta parte de calentamiento vamos a tener en cuenta bueno, algunos ejercicios, pero ya más adelante con el himno primero que vamos a trabajar, el himno 6, signo de tuyo soy Jesús, unos elementos básicos de tiempos, por si se está cantando mal. Vamos a calentar un poquito primero. Resonadores. Bajos. No más. Vamos a decir río. Río, 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 río. Una vez más. Río, 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 río. 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 Tenores y sopranos. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Sopranos. Más. Bueno, muy bien.
nuevamente trabajar ejercicios de Di, que trabajamos la clase pasada. Di, di, di. ¿No más? Ahora vamos a hacer ejercicio de escala con Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do, pero vamos a implementar en nuestra clase ahora un elemento que es un lápiz, debidamente limpiado para que no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner el lápiz en la boca de esta manera, ¿no? Soportamos con las muelas. Y con ese lápiz vamos a hacer muchos ejercicios de vocalización, de escalas, para poder trabajar ese asunto de la vocalización, ¿no? Con el lápiz vamos a aprender a vocalizar muy bien, también a controlar el aire y otros beneficios más, ¿no? Entonces, ponemos el lápiz en nuestra boca. El lápiz debe ser obviamente personal. Y vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. ¿No es que vamos? Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. Sí. Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. Vamos a la casa del Señor, mi sol, mi do. Vamos a la casa del
hacer el uso de este elemento en todos los ejercicios que hemos trabajado, ¿sí? Pueden volver a los videos anteriores donde hacemos calentamiento y con cada uno de los ejercicios que hemos realizado pueden hacerlo con el lápiz en la boca, ¿no? Para que puedan mejorar su vocalización, los músculos faciales trabajen. Pues ahí son muchos los beneficios. Bueno, la última parte de esta sesión que vamos a hacer es lo relativo al himno. Tuyo soy Jesús. Este himno que ya les había mandado las voces, hay que empezarlo a trabajar para que tenga sus matices, para que tenga los elementos necesarios. Pero lo que les decía hace un momento que quiero trabajar es lo relativo a los tiempos, para que no hayan problemas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un metrónomo como este, que están escuchando en este momento, este metrónomo lo tenemos a 100, tempo de 100, y este himno, si ustedes miran, no comienza en el primer tiempo, ¿sí? No comienza en el primer tiempo, sino que el himno, si ustedes miran, el coro termina con 2 tiempos, un silencio de negra, es decir, que arrancaría con un tiempo y ahí sí vamos a tuyo soy Jesús. Ahí en soy, ahí aparece el primer tiempo en ese compás, ¿no? ¿Cómo sería este himno? Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Si notan, el primer tiempo la campanita. Ese, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, tuyo soy, ¿ven? Tuyo soy. Otra vez, 2, 3, 1, 2. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí, móme a mí. Perdón, la ligadura. ¿Sí? Deben hacerlo de esta manera. Ustedes pueden descargar en sus teléfonos cualquier aplicación que se llame metrónomo. Ponen 4 cuartos, que es el patrón de tiempos que aparece ahí en la partitura. Si ustedes miran, 4 cuartos. Tenemos 4 bemoles en la armadura de escala, es decir, por la bemol, 4 cuartos. Y comenzamos en soy. Cuando digamos soy, debe marcar la campanita, o sea, el tiempo fuerte. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, y el temporizador lo pueden poner a 100. ¿Listo? ¿Cómo sería? Entonces supongamos 1, 2, 3. Tuyo soy. ¿Listo? Si una persona está marcando los tiempos, entonces en esta manera, cuando subamos, ¿sí? Entonces ahí es donde se debe empezar. 1, 2, 3. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir. Bueno, vamos a hacerlo. Tuyo soy. 1, 2, 3. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en ala de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor, a seguirte a ti me consagro, tu estrellita.
yo, buen pastor. La idea de este ejercicio, ¿cuál es? En clase tienen que hacerlo. Toca conseguir el metrónomo. Ojalá fuese uno por cada 2 personas o cada 3 personas máximo, pero por cada 2 está bien. Y todas, absolutamente todas, deberían cantar con el metrónomo, ¿sí? De manera que no se salgan de los tiempos, porque hay personas que tienen metrónomo, por eso es que en el canto congregacional la gente se pierde, porque no sabe llevar tiempos, y el pianista va por un lado, y las personas que cantan y la congregación van por otro. Los tiempos son importantísimos porque determinan la estructura musical. Entonces, tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen Padre. Pero, ojo, las entradas, las salidas, los silencios. Por ejemplo, cuando termina la estrofa. Y más cerca estar de ti. Dos tiempos, o sea, una blanca y un silencio. O sea, y más cerca estar de ti. Entonces, cuando digamos ti, debe durar 2 tiempos la emisión del sonido y luego haber un silencio para irse a entrar al coro. Y más cerca estar de ti. Y silencio, el tercero es en silencio. Estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Al Calderón, viva yo, buen pastor. Ese ejercicio de tiempo tienen que realizarlo con mucha dedicación y en esta clase tendrían que dedicar al menos 15 o 20 minutos para ese ejercicio. Yo creo que 20, si es posible más, a cantar el himno pero con metrónomo. Consigan el metrónomo, pónganlo en algunos amplificadores y todos van a cantar con los tiempos y ahí se van a dar cuenta que algunas personas se van a ir, se van a pasar, se van a adelantar. Por eso me parece importante los elementos de la partitura que vamos a seguir trabajando para que sepamos, por ejemplo, cuando terminamos la estrofa, que son 2 tiempos en sonido, un tiempo en silencio y comienza ya el coro, ¿no? Y al final, oh buen pastor, lo mismo, 2 silencios, 2 notas, una nota blanca, es decir, 2 tiempos y una en silencio. Oh buen pastor. Esto ha sido todo por hoy y espero que puedan practicar estos ejercicios y nos vemos en una próxima oportunidad.